Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el documentalista. El día de hoy, frente a mí, está una mujer imponente. Ella seguramente les provocará mucha, pero mucha curiosidad. Y espero que esta entrevista se convierta quizás en una de sus favoritas. Está frente a mí la viuda de Papus. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta. Primeramente, gracias por la invitación. Y bueno, ya esperaba como esta entrevista, porque para mí es importante compartir mis conocimientos al público, saber que sepan quién soy, a qué me dedico y en qué los puedo apoyar, ayudar, ya sabes, como en el ámbito de las ciencias ocultas, la brujería, la hechicería, que la gente conozca mi trabajo. Y pues muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es tu mejor trabajo? ¿En qué te especializas? Me especializo en amarres de amor y quitar maleficios. Los amarres de amor son considerados por algunas personas como magia roja. Ya ves que dicen que, pues, como se trata de amor, pues es roja, ¿no? Otras personas, sin embargo, creen que la magia que tiene que ver con el amor puede ser considerada magia negra, en el sentido de que, por ejemplo, tú haces un amarre y estás obligando a una persona a hacer algo que no desea. Otras personas, en cambio, trabajan con los llamados endulzamientos, que no precisamente es como obligar a una persona, sino como ayudar un poco a que se den las cosas, ¿no? ¿Me puedes hablar un poco acerca de todo esto? ¿Cómo es que tú nos puedes aclarar qué es qué? Claro que sí, mira, primeramente, bueno, la gente lo etiqueta como magia roja, magia negra y magia blanca, que finalmente todas cumplen un objetivo, pero la negra generalmente se utiliza para maleficios, para dañar a personas, enfermarlas, porque es un poco más fuerte. Aparte, los materiales son más potentes. Todos los aditamentos y herramientas que se necesita para magia negra son diferentes a los de magia roja y magia blanca. Por ejemplo, mencionas los amarres de amor o hechizos con magia roja. Son utilizados también con sangre, porque la sangre representa como el ADN de la persona, lo más fuerte, tu esencia, las uñas, los cabellos, que también se usan para muñecos vudú, que también los puedes hacer en fetiche y ponerle ropa al muñeco de la persona, su sangre, en representación de la persona que vas a embrujar o que vas a amarrar. Entonces ya entra también eso, parte de la magia negra o de la magia roja, que también las dos si se unen se hace más fuerte y el trabajo puede ser más potente. Y hablando de la magia blanca, pues ya viene lo que son cosas más ligeras como endulzamientos, encantamientos, sortilegios. Por ejemplo, magia blanca pues ya te habla de ángeles, te habla de oraciones, puede entrar también los mantras, las meditaciones. Te digo, cada persona lo etiqueta de diferente manera, pero al final las tres son magias, solamente que para diferentes objetivos. Sí, claro. En mi canal, seguramente quien ya esté suscrito ya sabe esto, la magia es magia. Y el ser humano pues le ha dado colores para diferenciar las diferentes intenciones que tienen los practicantes a la hora de ejecutarlo. Ujú. Pero en ese sentido, ¿tú te consideras una bruja buena, neutral o mala? Yo creo que me considero neutral. Aunque a veces también el cliente o el paciente me pide que sea muy perversa en sus trabajos, que combine magia negra, magia blanca, o que haga ya directo cosas con el demonio como pactos o vender su alma. Entonces ahí tengo que potencializar y canalizar toda esa fuerza negativa, digámoslo de esta manera,
pero que a la vez es toda la magia negra y el complemento de la magia roja para que el hechizo conjuro sea más fuerte y sea todavía más rápido los resultados y sea más efectivo. Ya. Sin dar nombres ni detalles precisos, ¿cuál ha sido tu trabajo más oscuro? En los panteones, ¿sí puedo contar el caso o no? Si tú puedes, adelante. Bueno, se vendió a una persona, se hizo un pacto en el cementerio, la persona ya tenía como 7 entidades adentro, entonces se practicó una liberación, una purificación y fueron como 7 rituales en el cementerio para vender a esta persona al demonio a pesar de que él ya tenía 7 entidades adentro de su cuerpo, entonces ya querían llevarse su alma al más allá. Y esta persona me dijo, ¿sabes qué? Me liberas y después me haces el pacto. Desafortunadamente, sí se pudo liberar esta persona. El pacto ya no se logró porque esta persona se suicida antes de hacer el pacto. Entonces sí fue uno de mis casos o situaciones más fuertes porque esa situación fue muy mencionada aquí en Guadalajara y era una persona muy joven. Entonces su prioridad o su objetivo era que yo lo vendiera al demonio, que yo lo pactara, ya estar para siempre con él. Desgraciadamente eso ya no se pudo lograr, esta persona se suicida. Entonces al suicidarse, pues tú sabes que su alma va a estar en pena o va a estar vagando. ¿Cómo manejas o cómo lidias con la idea de que en ocasiones tengas que hacer trabajos para dañar a alguien? Es muy difícil porque por una parte a mí me corresponde o me toca como entender a esa persona de que quiere venganza, de que tiene mucho odio hacia esa persona o hacia lo que le pasó. Entonces tengo que ponerme en su lugar. O sea, pero al mismo tiempo que yo me pongo en su lugar, también tengo que pensar en la contraparte de que yo voy a hacer un trabajo negro, un trabajo oscuro y tengo que protegerme. Sí, porque se supone que si tú haces, todo tiene un precio en la magia. Claro. Entonces, si tú haces algo malo te va a pasar también, ¿no? Eso es como la ley del karma y todo esto. Algo malo me va a repercutir. Pero si yo me protejo para el karma, hago el ritual, el conjuro preciso, debido, que se tiene que realizar, entonces yo ya le tengo un pago al diablo o una ofrenda, porque mientras tú pactes con él o hagas un trabajo oscuro, sabes que estás trabajando con entidades del bajo astral o entidades muy negativas o muy fuertes y poderosas, ya sabes que en el infierno hay jerarquías de demonios, hay demonio del amor, del dinero, de la abundancia. Entonces, al yo trabajar y concentrarme en esas energías o con esos seres del inframundo, pues yo tengo que protegerme y hacerles su respectiva ofrenda. Claro. ¿Qué tipo de ofrendas? ¿Sí las puedo mencionar? Sí. Mira, pues puede ser desde tu sangre hasta monedas de plata como animales muertos, que sería lo más fuerte. También depende mucho de qué te pida ese demonio o ese ser con el que yo estoy trabajando, porque no todos piden la misma ofrenda, dependiendo si es un hechizo de amor, si es un trabajo para que la persona se case más rápido, para enfermar a alguien, son diferentes ofrendas para cada conjuro. ¿Cuál es tu entidad oscura favorita para trabajar? Pues tengo varias. ¿Sí se pueden mencionar o no? Sí, por favor. A Galearet y a Adonai. Ok, Adonai. Uh-huh. Interesante. Dime algo aterrador. Digo, yo creo que es difícil que a ti te llegue a dar miedo algo, pero a lo mejor cuando empezabas en esto, dime algo aterrador que te haya pasado.
Bueno, cuando estaba yo en la secundaria, estaba en el comedor de mi casa y era un ventanal muy grande. Entonces yo estaba en el comedor haciendo una invocación de magia negra, precisamente de un libro que se llama Magia Negra, que es de los más antiguos que existen, que creo que ahora solamente lo puedes adquirir por internet. Entonces yo estaba en el comedor, pues imagínate, una niña, estaba haciendo la invocación y de repente volteo a ese ventanal y vi una especie como de murciélago, pero era muy grande, que hacia arriba, o sea, abrió las alas como de una forma como muy macabra, como muy siniestra, y pasó así rapidísimo. Y yo volteé y me saqué mucho de onda porque dije, entonces esto puede ser una manifestación de lo que yo estoy leyendo o estoy invocando. Claro. Y eso a mí me perturbó bastante tiempo. Porque estabas pequeña todavía. Claro, sí, o sea, yo no pude dormir como en 2 meses, tenía pesadillas, porque para mí sí fue algo demasiado fuerte y muy impactante. ¿Alguna vez, a mí, en lo personal, y te lo dije allá afuera, Sí, me encantas, así como te ves? muchas gracias. Pero ha habido, no sé, personas a las que les incomode tu forma de expresarte, de ser, tu porte. ¿Has tenido alguna vez algún comentario negativo? Claro que sí, toda la vida, desde siempre. Bueno, yo también a veces de principio sí me afectaba porque yo decía, bueno, me están tirando como vibra o energía negativa o no les parece lo que estoy haciendo. Pero dejé como esa pauta cultural o ese patrón de dejar de un lado las opiniones, porque las opiniones me estaban acabando. Entonces yo dije, si me voy a dedicar a esto, si yo voy a dar la cara ante un público, entonces que no me importe lo que la gente piensa o me están criticando, porque incluso voy a eventos, a pasarelas o simplemente en la calle, yo puedo entrar a un establecimiento y siempre es así como que me voltean a ver, pero con susto. O a veces me toman... Imagínate, o sea, estás en... Bueno, si a mí me pasara, yo me quedaría de wow. O sea, a mí me encantaría. Pero no te asustas. No, o sea, a mí me fascina. Pero, o sea, imagínate un niño. No, y me pasa algo bien cura con los niños. En alguna ocasión fui a la FIL, que se hace aquí en Guadalajara, la Feria del Libro, y me fui caracterizada de It, el payaso, Ajá, pero ajá. el traje, yo también me confecciono mis diseños, y lo hice todo blanco con 3 pompones negros. Entonces el pelo me lo alboroté, el maquillaje, ya sabes, muy clown. Entonces los niños me pedían fotos con ellos. Y yo así de, niño, ¿no te da miedo? Ay, hola, me caíste muy bien, una foto. Y yo, ay, sí, claro que sí. Y las mamás estaban más asustadas que los niños. O me pasa de repente que me toman videos o fotos de lejos. Ya. Oye, háblame de esto porque yo más o menos estuve por ahí investigándote y yo sé que tú también eres lo de diseñadora de modas y todo esto y que eres conocida aquí en Guadalajara Sí, por de manera característica, o sea, no haces cualquier cosa. exacto. Parece ser que a lo que yo alcancé a leer y todo esto en internet, eres bastante reconocida por tu estilo. Sí, por el estilo y porque también he presentado en eventos importantes, pasarelas, performance, aquí en Guadalajara. Por ejemplo, en 2016 la más importante fue la participación en el Tenebra Film Fest, Festival de Terror, que se llevó aquí en Guadalajara y nos apadrinó Guillermo del Toro. Y nos estuvimos presentando en varias sedes, galerías, fiestas de octubre, Ajijí, Chapala, Instituto Cultural Cabañas, Cineforo de la UDG. Entonces son recintos muy emblemáticos de aquí de la ciudad. Para mí ha sido uno de los eventos más importantes que yo he tenido, como también en Expo Tattoo Internacional presenté varias pasarelas.
por ejemplo, en el MAS, en el Museo MAS de Zapopan, con la colaboración musical de Cuchimátil, un grupo de aquí de Guadalajara que también son mis amigos, y he tenido varias participaciones con ellos. En el Teatro Diana estuve con el grupo Cobol como colaboración de performance, y también es una de mis participaciones más importantes aquí en Guadalajara. Las personas, la gente te puede contactar para digo, es como un poquito aparte de lo de la brujería y todo esto, pero es que las brujas se tienen que vestir como brujas. ¿Las brujas que nos están viendo te pueden contactar para vestimenta? Claro que sí, tengo diseños muy teatrales. Lo mío va dirigido como a un público más artístico, más teatral. Alguien que quiera llamar la atención, que se quiera ver y sobre todo sentir diferente. Claro. Porque no sé si te ha pasado que vas a un evento y volteas y toda la gente a lo mejor anda básica o traen vestidos iguales. Dices, no, pues ya los compró donde mismo. Entonces, si ya llevan un diseño viuda de papus, van a decir, esto es algo diferente y que al mismo tiempo llama la atención. Oye, y suena padre, ¿eh? O sea, una marca de ropa, viuda de papus. O sea, suena Dolce Gabbana o algo de... cuidado, sí. Sí. Oye, ya volviendo un poquito ahora sí a lo de la magia, la brujería. ¿Cómo lidias con las personas que te juzgan de manera inmediata, que te dicen, no, es que tú eres bruja, o eres de Satanás, o cosas de estas, o ¿no? te vas a ir al infierno? Ajá, o sea, ¿qué tiene Viuda de Papus para decirle a esas personas? De mi parte, no me interesa su opinión. Yo sé que aquí va a haber demasiados comentarios de vibras negativas, como también de gente que aporte algo positivo. Después vamos a leer, por ejemplo, que se van a ir al infierno, es que la magia negra, es que esto no se debe de practicar, esta es cosa del diablo. Pero el que es libre de pecado, que tire la primera piedra. Voy a recibir bastantes críticas. La verdad, antes me preocupaba, pero ya me puse un caparazón y de decir, a ver, vas a dar la cara, te vas a parar en público, tienes que aguantar o tolerar. Yo no contesto comentarios más que los que me parezcan importantes y positivos y que puedan aportar algo al canal o al video. Perfecto. Háblame de este nombre característico, Viuda de Papus. Mira, cuando empezaba yo en la onda del diseño, porque a mí no me gustaba ver a toda la gente que se vestía igual. Entonces entre mí dije, a ver, yo no me quiero ver igual a todas las personas. Tengo que innovar, reinventar, tengo que transformar mi personalidad y mi imagen si es que quiero ser única y diferente a lo que yo veo, a lo que no me gusta. Entonces empecé a comprar mis propias telas. Ya ves que antes no existía tanto la onda de redes sociales. O sea, había revistas, que yo era consumidora de revistas, de moda. Entonces, de patrones también, de costura. Yo empecé a hacer mis propias prendas. Me compré mi máquina de coser. Esto te estoy hablando de antes de entrar a la escuela de diseño y de alta costura. Entonces empecé a confeccionar, inclusive a mano, y me los empezaba a poner y toda la gente me preguntaba, oye, ¿dónde lo compraste o dónde lo puedo adquirir? Porque mi mercado eran los darks. Yo llegué a vender en el Tianguis Cultural de Guadalajara, del ex convento del Carmen, y de ahí nos pasamos al Parque Agua Azul. Entonces, mi público, mis clientes, eran los darks. Yo empecé a hacer ropa con muñecas de cabezas, ropa quemada, y les ponía cabezas de monos muy extraños o sombreros o tul quemado. Entonces, para esa época llamaba muchísimo la atención. Me empezaban a invitar a las pasarelas. Entonces, en la secundaria, yo me salía a una librería. Siempre me llamaban mucho la atención los libros de brujería, porque yo no creía, era de alguna forma escéptica. El primer libro que yo compré que me llamó demasiado la atención fue El embrujamiento Doctor Papus. Dije, a ver, lo voy a comprar, lo voy a estudiar.
no realicé ningún hechizo en esa época. Me lo llevé a mi casa, lo tenía bien escondido, pues porque yo chica, pues todos los libros, mi mamá me los tiraba. Estaban abajo de la cama y siempre los encontraba. Entonces empecé a estudiar a Papús, fue un médico brujo ocultista matemático. Y dije, bueno, si ya falleció y voy a fusionar la marca con lo de la moda, me gustaría como hacer esa fusión de brujería, pero que vaya de la moda con lo que también yo voy a diseñar. Y de repente se me venían varios nombres, Papús o Papucienta. Entonces no me gustaban demasiado hasta que estuve así como un mes, yo creo. Dije, a ver, ¿cómo suena Viuda de Papus? Y primero se me hizo muy largo. Dije, no, pero suena bien y fusiono la moda con la hechicería. Entonces de ahí nace el nombre de la marca. Me encanta. Me gusta mucho ese nombre. Viuda de Papus suena misterioso, suena Ajá. poderoso, atrae. Está genial. Y ¿sabes qué es? Muchas gracias. ¿Sabes qué es lo más interesante? Que casi todas mis colecciones, más bien todas, la sesión de fotografías siempre son como en locaciones extrañas o de casas embrujadas, que va mucho con el concepto y con el estilo que te comento que es muy teatral. Si luego tienes la oportunidad, puedes visitar el perfil de la marca. Aquí para las personas que están interesadas, para las brujas que están interesadas, en la caja de la descripción de este video van a encontrar todos los enlaces para poder conocer todo el trabajo de Papus, ¿va? Oye, esta parte de la brujería, de los hechizos, de los panteones, estando haciendo una investigación yo, di con algunas personas que me contaron cosas sobre ti. Y todas fueron situaciones extraordinarias. Ah, Entonces, qué bueno. entonces yo te quiero... nadie habló mal de ti, ¿eh? O sea, todos estaban sorprendidos. Dime quiénes son. Ah, no te creas. No, mira, hablé, por ejemplo, Gafe también ya vivió algunas experiencias contigo. Entonces él fue una de las personas que me contó, ¿no? Pero también otras personas. Ok. Entonces yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has hecho alguna evocación o invocación a una entidad la cual no pudiste como controlar o perdiste el control de la situación? De chica. Sí, muy joven fuimos al Panteón de Mezquitán, yo con otros 2 amigos que siempre andábamos juntos. Entonces, entramos 3 metros, bajamos a la tumba, invocamos a un artista que murió en ese tiempo, que fue muy famoso, el vocalista de Nirvana. Nos llevamos la ouija, velas negras, iba otra amiga con nosotros y como a mitad de la invocación, ella empieza a hablar en idioma diferente. Recuerdo que era como latín o arameo, algo así por ahí. Entonces se empieza como a transformar, los ojos se le pusieron en blanco, la cara totalmente distorsionada, o sea, ya era un diablo esa persona. Y la chava era muy bonita. Entonces se empieza como a deformar la cara totalmente, era un diablo, o sea, era una entidad súper negativa. Nos salimos del panteón, la chava iba como loca gritando, hablando en otro idioma, entonces iba diciendo cosas que nosotros no entendíamos, pero claramente yo sabía que ya no era ella, que ya había algo negativo en su cuerpo. Inmediatamente la llevamos a catedral, ya el padre la pasó, la dejamos ahí. Creo que ella salió de ahí como a las 3 de la mañana, al parecer le practicaron un exorcismo. Yo ya no supe de ella en muchísimo tiempo, pero eso sí se me salió de control, totalmente. Te faltaba experiencia para... Claro. Al trabajar tú con entidades negativas,
neutrales y positivas. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Crees en Dios? Yo creo en un Dios, pero no en el Dios que nos vendió la sociedad, no en el Dios castigador. Creo en un ser superior. Universalmente, claro que creo en Él como creador, pero no como un Dios castigador, sino como alguien que nos cuida, que cuida el planeta, pero también a veces en temas por cuestión en guerra me hace dudar un poco. Porque, bueno, yo puedo decir, si existe realmente un Dios, ¿por qué permite tanta pobreza? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las injusticias? El maltrato animal. Y así te puedo hacer como una lista. Entonces, ahí yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees en Dios? Sí, y es un poco, ¿sabes? A la manera en lo que tú lo estás diciendo. En el canal, yo siempre lo he dicho, no tengo religión. No creo en las religiones. Yo tampoco. Creo en la esencia, más no en las religiones. Claro, claro. O sea, en un Dios creador, todopoderoso y demás. Y bueno, en mi canal ya he dado un poco algunas explicaciones personales del por qué a veces Dios permite estas cosas. ¿Y por qué? No, luego te paso el link. Ok. Pero esta entrevista se trata de ti. Así es que voy con la siguiente pregunta. Y esta es un poquito polémica. Pero como te estoy viendo, yo creo que sí me la vas a contestar. ¿Tú cómo sabes? ¿Alguna vez has tenido problemas con otra bruja? Pues es que no soy como de buscar problemas con otra bruja. Y no le hablo a nadie que se dedique, por decir a los colegas, no soy amiga de ellos. No tengo amigos brujos. ¿Por qué? Ni brujas. No sé, como que no me gusta o como que no me interesa. Esa es la respuesta correcta. No me interesa ser amigo como de brujas o brujos. ¿Puedes describir un ritual que sirva para acabar con la vida de alguien? Pues lo podría describir de forma práctica y sencilla y rápida. Hay un ritual que se necesita un pollo, literal, y lo puedes, bueno, adentro del pollo, el pollo lo tienes que matar tú, puedes introducir adentro del pollo la foto de la persona, nombre, pero lo más importante, como la prenda, los cabellos, sangre o uñas de la persona, que sería como su ADN. Puedes enterrar el pollo cerca de la casa de la persona. Tienes que ir ciertos días, en la noche obviamente, y hacer como el ritual respectivo para que esto suceda. ¿Qué recomendación le das a las personas que un día despiertan, desayunan, hacen sus cosas, salen de su casa y se encuentran frente a ellos con un trabajo de brujería que alguien les hizo y les dejó en la noche? ¿Qué hacer? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Lo toman, no lo toman? ¿Lo tocan, no lo tocan? ¿Le echan agua? ¿Lo queman? ¿Qué hacer? En ese caso, tienen que tomar una bolsa negra o lo ideal es un recogedor y una escoba, pero que ellos no lo toquen. Tirarlo lo más lejos que puedan de su casa y repetir: a mí no me haces ningún daño, no tienes poder sobre mí, lo decreto, y lo tienen que repetir 7 veces. Y después ellos ponerse agua bendita, y donde encontraron el elemento, también poner agua bendita, agua ras, y pueden poner también una cruz ahí donde precisamente encontraron eso. Obviamente me van a preguntar cómo se va a sostener la cruz. La pueden enterrar, pueden poner una maceta donde se encontró el trabajo de brujería con la cruz enterrada, y la tienen que regar por 7 días y después la pueden meter a su casa como protección para que no les haga daño lo que encontraron.
Ok. ¿Hay alguna forma en que las brujas trabajen sin que la persona a la que están afectando se dé cuenta? Sí se pueden dar cuenta si el trabajo no lo hacemos con un velo especial. Bueno, en ese caso yo lo hago, cada brujo trabaja diferente. Entonces mi forma de hacerlo es con una túnica especial para que si la persona va a que le lean las cartas o el tarot, no se dé cuenta que le están haciendo un trabajo. Acuérdate que también existen manifestaciones por las cuales las personas se puede dar cuenta que está bajo un embrujo o un encantamiento. ¿Alguna vez te has arrepentido de un trabajo que hayas hecho? Sí, ¿Cuál? pues fue de una persona que quiso, ¿lo puedo decir al aire? Matar a otra. Sí, me llegó como ese cargo de conciencia y también ese arrepentimiento. Son trabajos muy difíciles de sobrellevar porque es una carga muy pesada, que a veces también a ese tipo de trabajos en ocasiones me he negado. Como brujo también tenemos que tener ese límite. Bueno, yo hablo por mi persona, no sé los demás, pero sí siento que también la gente puede acudir a ti muy dañada de mente o de alma de lo que le han hecho y trato como de poner esa moneda del otro lado, ¿no? De decir, bueno, esta persona se siente así, pero también puedes proponerle otro tipo de trabajo o sugerirle y si la persona acepta, estamos del otro lado, porque si llegan muy mal, o sea, llenos de odio, venganza, mentalmente muy dañados. ¿Cuáles son tus límites? ¿Qué es lo que sí puede hacer Papus y qué es lo que no puede hacer? O sea, no que no puedas, sino que tú te pones ese límite. Claro. Mira, yo lo que sí puedo hacer, por ejemplo, son amarres, maleficios, purificaciones, limpias, amuletos. Pero si ya donde yo pongo un límite es donde ya quieren matar a una persona. O sea, Ay, la pueden enfermar, pero al grado de matar, entonces ahí es cuando ya puedo poner yo una barrera. Y como te comento, yo puedo sugerirle otro trabajo y la persona puede decidir si lo hace o no. ¿te has enfrentado a amenazas o represalias de personas con las que para las personas que has trabajado? No, jamás en la vida. Clientes contentos. Clientes contentos. Y he trabajado con gente, pues gente fuerte. ¿Me puedes decir con qué tipo de gente, pero si este tipo de gente es político o pertenece al crimen organizado? No. Ah, no. Ok. ¿Crees en la existencia de los ángeles? Por supuesto que sí. ¿Cuál es tu ángel favorito? Ah, Arcángel Gabriel y San Miguel. ¿Por qué? Siento que son fuertes, poderosos, pero que también son seres de luz que a mí me pueden aportar parte de su sabiduría y su conocimiento si yo me encuentro en una situación muy oscura, yo puedo acudir a ellos. ¿Cómo es esto, por ejemplo, de que de pronto puedes hacer un trabajo para una persona y ese trabajo va a perjudicar a esta persona, como enfermarla, y luego trabajar con ángeles, a lo mejor para curar a otra persona? Claro, O sea, es como para la gente, digamos, que no está en este ambiente, puede sonar un poco como, como incoherente. O sea, haces cosas buenas, una bruja hace cosas buenas, pero también hace cosas malas, pero también tiene límites y, o sea, ese tipo de cosas, ¿cómo es que ustedes las manejan?
todas las personas piensan que un brujo o una bruja son malos y tienen que hacer el mal y tienen que dañar y tienen que todo con el diablo. No, no, no. O sea, también para eso existe la magia blanca, que es como la contraparte de la negra, la roja, que son más fuertes y que se utilizan para dañar o enfermar a alguien, incluso hasta matar, como lo comentamos. Pero, bueno, yo puedo poner en una balanza y también siempre me piden trabajos para ayudar a las personas que ya tienen maleficio o que ya tienen entidades que ya se los quiere llevar el diablo, que ya están poseídos. De hecho, ahorita tengo varios trabajos que ya estoy ayudando a personas a quitarles, erradicar y desterrar ese maleficio. Y tengo testimonios reales, capturas de pantalla, con todo respeto lo digo, que me escriben para darme las gracias y hasta vuelven a encargar más trabajos esas mismas personas que ya se sienten bien, que ya las pude curar. También en eso yo gasto demasiada energía, porque son trabajos pesados, es lidiar con la energía de esa persona, es también escucharla, que no me molesta, pero sí tengo que canalizar yo esa energía para yo no traerla o para que a mí no me afecte tanto. Ajá. Exacto. ¿Hay alguna garantía que tú des en tus trabajos? Mi garantía son los testimonios que yo les envío a su WhatsApp cuando me piden o me piden algún servicio. ¿El maquillaje que tú traes tiene alguna razón de ser, algún significado, no sé, que tú digas, elegí venir hoy así por esto? Sí tiene un significado y también depende mucho del estado de ánimo en el que yo me encuentre. Por ejemplo, el rojo para mí representa el poder, la sangre, el fuego, algo fuerte, algo que llama la atención. Por eso las lágrimas rojas. Y por ejemplo, el negro pues representa la oscuridad, ese repela como la energía negativa, la ropa negra. Uh-huh. Entonces, para mí sí tiene ese significado. Porque también puedo combinar, puedo ser a veces muy fashion, pero también lo combino con lo gótico, con lo dark. O sea, fusiono como varias tendencias. En este sentido que hablas de la ropa, ¿tú crees que vestirse de cierta forma, por ejemplo, totalmente de negro, ayuda a la protección? Claro que sí, también el negro, bueno, hay personas que yo conozco que siempre andan de negro, también me habla de cierta depresión en la persona. Acuérdate que la paleta de colores tiene su significado. Entonces, por ejemplo, el blanco pues es pureza, inocencia, te bautizan de blanco, te vas a casar de blanco, haces la primera comunión de blanco. Y es un significado muy puro el color blanco. ¿Crees que la brujería o la magia debería de ser reconocida de otra forma y no como lo es? Claro que sí, totalmente sí. Sí, porque de repente, bueno, como te comento, va a haber gente que nos está viendo de todas las religiones, católicos, a lo mejor tienen seguidores testigos de Jehová, o gente que no tiene ningún tipo de religión. Sí deberían de juzgar menos, porque debe de existir como ese respeto. Tú eres católico, tú eres cristiano, tú eres brujo o hechicero, pero te respeto. Pero también siento que no debe de existir tanto las etiquetas, porque si tú te pones una etiqueta, es algo que te limita. Totalmente de acuerdo. ¿O qué opinas? Sí, sí. Voy a tomar otra agua. Sí, tómala. En una entrevista, Uh-huh. tú estabas hablando acerca del poder de la sangre. Uh-huh. Más precisamente el poder de la sangre menstrual. Uh-huh. ¿Para qué tipo de cosas puede ser utilizada la sangre menstrual? Mira, con la menstruación puedes volver loco a un hombre. Porque por la razón de que está en la sangre ese concentrado de tu ADN.
Incluso clientes me han pedido recetas para embrujar con sangre, que es la magia roja. Sangre en el cementerio, hechizos con sangre, sortilegios con sangre. Como puede ser menstrual, puede ser del dedo, que también se utiliza para ofrendas. Pero la menstrual tiene como ese poder más fuerte. Entonces, si la mujer se lo da al hombre en alguna bebida o comida, pues claro que el hombre no va a dejar de pensar en esa mujer. Si son amigos, si son novios, si son amantes, si se lo da seguido las gotas de sangre de menstruación, pues ese hombre va a estar pensando las 24 horas, esa mujer lo va a poder dominar más fácil, se va a volver loco por ella. Incluso cuando la mujer está menstruando, si el hombre hace sexo, ¿lo puedo decir? Sí. Sexo vaginal y la mujer está en esos días, pues también es un tipo de conjuro, es un ritual. Entonces muchas veces las personas podrían estar haciendo rituales o magia sin siquiera saberlo. Claro que sí. Como eso que te comento de sexo vaginal, la persona pues lo ve normal, el hombre que se lo hace a la mujer, pero inconscientemente se está realizando un ritual de amor o un conjuro. Háblame del semen. Mira, el semen también lo utilizan para vudú, muñecos vudús, conjuros de amor, conjuros de enamoramiento, dominación sexual, magia negra. Puede también entrar en el área de magia roja, porque el semen también es el ADN del hombre. Entonces, si la mujer utiliza el preservativo con semen y hace el muñequito de la persona, el muñeco vudú, mire, esa risa, hay una historia detrás de esa risa. Más o menos. Te está delatando. Más o menos, sí. Entonces, el semen es algo muy poderoso que la mujer puede utilizar a la hora de un ritual o un conjuro de amor o de dominación sexual. Ya. Lo que pasa es de que a un amigo se la aplicaron. ¿Qué le pasó? Se lo llevaron al motel y él creyendo que la iba a aplicar él, dijo, no, pues voy a usar condón, voy a usar preservativo, no va a pasar nada. Entonces él tiene sexo y de pronto, pues ya sabes, a veces le da uno de ir al baño, ¿no? Entonces él se quita el condón y lo echa a la basura. Pero cuando él se va al baño, la chica agarra el condón. Y ya. Error. El resto es historia. Sí. Error. Sí. Entonces nos contó cómo estuvo la situación y pues ya le echamos carrilla porque ya lo amarraron. Ya está casado y con hijos con ella. Sí. O sea, él supo que lo amarraron. Sí, porque después se lo confesó. Porque la chava no era como que muy religiosa, pero luego por circunstancias del destino se acercan a Dios y entonces en ese acercamiento, bueno, pues ella le confiesa que, no, ¿sabes qué? Pues es que yo hice esto, entonces como una forma como de remendar, ¿no? Pero pues dice él, es que realmente, bueno, pues sí estoy enamorado de ella, pero también estoy enamorado de mi familia, mis hijos, o sea, ya somos una familia y estoy a gusto aquí, entonces, pues, claro. Pues bueno, ya estoy aquí, ¿no? Pero digamos que la unión se dio por esta brujería. Por ese conjuro. Ajá. Entonces, por eso así como que me dijiste lo del condón y yo... Sí. Se delató. Sí. Oye, ¿tú has hecho ese tipo de brujería? No ocupo hacer eso. ¿No? Si así no me los quito de encima. Ahora imagínate haciendo eso. Ay, no, pero ese trabajo, pero para alguien más. Ah, claro, sí. Okay. En ese muchas sentido, veces. ¿Cómo le haces para conseguir el semen? No, es que yo no lo consigo, lo consiguen las clientas. Tú les dices a ellas. Yo les digo a mis pacientes o a mis clientas, mira, vas a conseguir el semen. Oye, Miranda, pero ¿cómo le hago? A varias clientas ya las cacharon. Te llamas Miranda. Es mi nombre artístico porque también hay una historia. ¿Quieres que lo quite? No. ¿No? Ok, va. Hay una historia detrás de mi nombre verdadero. Ahorita me la dices. Primero sígueme diciendo lo de... Lo del semen. Ajá.
Incluso me han mandado fotografías en el WhatsApp. Ya estoy en el hotel, ¡Ah, sí! Ok. Y aquí hay una persona que me está oyendo, ¿qué le consta? Ok. De que ya estoy en el hotel, mira. Estamos en tal motel y avenida. Si quieres eso le cortas. Okay, a ver, eso le Patria. cortas. Yo así no he ido. Ay, sí. Eso que lo editen. ¿Ya has ido? ¿Ya fuiste? ¿Y tiraste el condón en el bote? Échalo en el excusado. Échalo porque si lo dejas en el bote van a ir por él. Sí, no. Ya, ten cuidado. O háblame y mándame fotos. O que me hable y me mande fotos. Una bolsa. No, yo aquí lo tiro. Ay, no, qué risa. Va a decir el gafe, ya es fiesta. Fiesta de brujas. Bueno, volvemos a la seriedad. Entonces, me mandó foto. Oye, ya estoy en el hotel. Creo que el condón ya lo tiró en el baño. Córrele, arráncate ahorita que está dormido. Ya, pues ya. Entonces llévatelo en tu bolsa, haces el muñequito, fabricas con plastilina roja porque es de amor, o si puedes confeccionar un muñequito con tela roja, le coses el condón con el semen, empiezas a hacer el ritual, le pones sangre tuya de este dedo, dices unas palabras, lo bendices porque hay que bendecirlo, va representado para esta persona, dices su nombre completo, lo guardas y pues ya es un muñeco vudú que va dirigido para ese objetivo. Claro. Hay muchos hechizos con el semen. Bueno, a lo mejor uno de esos hechizos, yo te hice esta pregunta porque yo tengo una amiga bruja en Yucatán. Qué padre. Y ella me dice, o sea, me contó, no creo que tenga problema con decirte esto, pero ella para conseguir, cuando ella necesitaba conseguir, no sé para qué hechizo, ella ya tenía como apalabradas o como con un negocio a las que se dedican a limpiar las habitaciones de los moteles. Ok. Ella como que les compraba los preservativos llenos de semen a las trabajadoras del motel, digámoslo así, y así es como ella conseguía el semen. Ok, sí, súper fácil. Sí. Mira, la idea no es mala. Entonces por eso te preguntaba. Oye, me caíste muy bien. Muchas gracias, igual a mí. Me vibras muy, muy bien. Cuando yo vi algunas de tus entrevistas dije, ok, vamos a ver qué tal, ¿no? Pero no, llegaste, incluso nos trajiste algunos regalitos. Te lo agradezco mucho. Soy muy detallista. ¿Qué signo eres? Adivina. O te digo. Eres de enero. No, andas frío. Frío, ok. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. ¿Eres cáncer? Leo. Leo. Ajá. Ok. Andabas más o menos ya casi cerca. Bueno. No, gracias por los regalitos. De verdad me caíste muy bien. Espero que les gusten. Pues no voy a decir que me regalaste. Porque se va a ir medio raro, que lo diga aquí. No, ¿alguna cosa que quieras decir tú a la audiencia? ¿Algo que quieras transmitir? ¿Alguna idea, alguna aclaración, algún consejo? Pues que conozcan más de la brujería. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la gente como que tiene eso muy satanizado. Dices la palabra brujo o brujería y es una palabra fuerte. Claro. Entonces muchas personas se asustan o dicen, no, ¿sabes que me va a hacer brujería? O me va a hacer esto, me va a perjudicar. No, al contrario, que se den a la tarea. Yo los invito de investigar a lo mejor quién fue Papús. Hay mucha magia que es magia blanca que no perjudica si la haces con conciencia, respeto y disciplina. Y si ya les gusta esto, porque hay mucha gente que me dice, oye, pues dame un curso, me interesa. Con todo el gusto del mundo yo se los imparto en línea.
pero que estén conscientes en qué se están metiendo y qué implica. Si es difícil al principio, porque a lo mejor muchos de los amigos les van a empezar a dejar de hablar o se van a alejar de ellos, pero que investiguen, porque es muy fácil cuando estás del otro lado de una pantalla juzgar, ¿no? Ay, no, es que la bruja, y es que ya me va a maldecir, y es que a lo mejor me va a salar, porque siempre piensan que queremos hacerles daño. Esa es la pregunta que yo le hago al público, cuando en realidad lo que hacemos es ayudar a las personas y compartir ese conocimiento, transmitir, como lo mencionas, que tenemos. Es que hay mucha gente mala. Y luego... Y no son brujos. También. Pero es que a veces, por ejemplo, un brujo hace algo malo y por ese brujo malo la llevan todos, o bruja. Y por culpa de uno pierden todos. Ajá, ya dice la Biblia, pagarán justos por pecadores. Mira, hasta lees la Biblia. Me sé algunas frases. Ok. Bueno, amigos, esto ha sido una entrevista muy amena. Espero que les haya gustado, que hayan aclarado algunas de sus dudas. Recuerden que el contacto, los links, los trabajos que hace Viuda de Papus está en la caja de la descripción para quienes estén interesados en diseño de moda, brujístico, performance, para todo eso. Clases de brujería. Ahí está en la caja de descripción. Le dan clic por ahí y los va a mandar con Papus. Y entonces le dicen ahí que van de parte del docu y a ver si les hacen un descuento. Claro que sí. Si te mencionan, tienen su descuento seguro. Ahí está, ya lo saben. ¿Va? Ok, amigos, yo soy el documentalista. Y esto fue una entrevista con la Viuda de Papus. Gracias y hasta la próxima.